de la actualidad del país, del presente y del futuro de Colombia. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés. Hola, un abrazo muy grande. Salimos por tercera ocasión en Diálogos con Andrés. En la primera estuvimos con el senador J.P. Hernández, en la segunda con el senador David Luna y hoy estamos con una mujer que es el corazón de la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro. Ella es Isabel Cristina Zuleta López. Isabel, bienvenida a Diálogos con Andrés, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Pues aguantando frío. Aguantando frío, estamos por allá, ¿qué? Unos 10 grados centígrados. Cierto, está ¿Cierto haciendo que sí? frito. Y nosotros no es que estemos muy acostumbrados al frío, entonces me pega más duro. Isabel Cristina, ambos somos primíparos en el Senado de la República. ¿Cómo te ha tratado el Senado y cómo te ha tratado Bogotá? Bueno, Bogotá es una ciudad agreste, con muchos trancones. Claro, Medellín también. No puedo decir que no. Pero Bogotá es, primero, la adaptación de mi cuerpo al frío me ha costado un montón. ¿No ha sido fácil? No. Es más de tierra calientica. Sí, yo soy más de tierra caliente. Me cuesta mucho. Ya un poquito duermo mejor, pero los primeros días sufría muchísimo. ¿Cuántas mujeres son en tu casa? Bolsas de agua calientica por ahí. Somos 4 mujeres. ¿Y tú estás ubicada en qué orden? Y yo soy la mayor. Soy la mayor. Ya me han venido a visitar aquí, han visto estas instalaciones del Congreso. ¿Ya trajiste a la mamá? A la abuela, que es más importante siempre para nosotros. ¿Ah, sí? A mi mamá también, por supuesto, pero primero a la abuela. Ya vino acá, estuvo acompañándome unos días. Me dijo, mija, usted bregue a salir lo mejor posible de aquí. Eso sí, cuidadito, se le olvida lo que le enseñé. Pero esa es la mejor información o educación de una familia. Así es. ¿Cierto? ¿Sos de Ituango? De Ituango, Antioquia. Ituango es de región del norte lejano antioqueño. Así es. ¿Cierto? ¿Naciste en qué año? En 1982. O sea que tenés 42 años. Cumplidos, sí. Cumpliditos. ¿Qué signo eres? Aries. Aries. ¿Usted qué signo es, senador? Yo soy Piscis. Piscis. Así es. El Aries es el símbolo del... El mío es el pescado, el tuyo. No sé cuál será el signo. El Aries, ¿cuál viene siendo? Ahí nos vamos acordando. Sí. Isabel, como los cuernos, ¿no? ¿Ah? ¿No son unos cuernos? Es como, sí. Ese es Capricornio. Bueno, no sé. Ahí te contaré ahorita. Bueno. Julio del 2022, llegada al Senado, llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Nada fácil, como todo gobierno. ¿Y cómo te has sentido al interior de un Senado? Bueno, realmente yo tengo que decir que esto es muy difícil para mí como activista. Yo sigo siendo una líder social y comunitaria, socióloga. Los sociólogos nos dedicamos a estudiar el comportamiento social, es decir, la forma en la que nos relacionamos los humanos. Entonces, a mí me parece muy violenta la forma en la que se relacionan los congresistas, porque es a base de la competencia, poca solidaridad, mucho codo, mucha puñalada, poca sinceridad, poca transparencia. Efectivamente, aquí se muestra lo que es el país, pero me ha parecido un escenario violento, un escenario machista. Es mucho más difícil para una mujer, evidentemente. Además somos muy pocas. Y lo digo, senador, porque también lo he visto en su partido. O sea, yo he visto cómo tratan a senadoras también en la derecha. Lo he lamentado, alguna vez hice una referencia a ello. Yo creo que aquí este escenario todavía necesita mucho más espacio para la sensibilidad, para relacionarnos como seres humanos. En lugar de la ideología, que es tan importante, debe ser siempre basado en el respeto y ser capaces de disentir. Yo no veo el lugar, este es un lugar para construir consensos y efectivamente el consenso se construye solo si entiendes el disenso.
es muy difícil el lugar del disenso en el Congreso. Yo me he preguntado cómo se manifiesta ese disenso, a través de qué, cuáles son los mecanismos del disenso, en dónde quedan, en una constancia, en anularnos o cancelarnos porque nos voten en contra todo, qué hacemos cuando no están de acuerdo con nosotros, cuál es nuestra reacción. Entonces sí, me ha parecido complejo. Yo me siento mejor como líder social y comunitaria de base. Me ha gustado mucho el ejercicio legislativo. Tengo que decir que me he leído encantada algunos proyectos. Me gusta el ejercicio de saber la necesidad de poner la coma en donde debe de ir, la necesidad de redactar bien, Juiciosa. porque sé que tiene implicaciones. Es decir, esa redacción no es como en la academia, que nadie se va a leer esos artículos y no sirven para nada. Como que sean útiles lo que uno escribe, lo que piensa, lo que redacta. Eso me parece bonito, me parece importante para la sociedad. Pero también veo unas leyes en un desastre, sin orientación, sin perfil, sin conceptualización. Y uno dice, jue madre, y el país tiene este tipo de leyes, entonces sí le da a uno como pena ajena a veces. Dos cosas que llaman la atención. Primero, el tema del machismo. He insistido mucho también que lo político es muy machista y que las mujeres que están en la política sufren mucho por ese entorno que se da. Cómo lograr entender, acomodarse y evacuar, viajar cómodos, entre comillas, para que en ese ejercicio puedan salir bien las cosas. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una historia republicana también del ejercicio de la política basada en los hombres. Se desconoció el papel de las mujeres en la independencia, se ha desconocido el papel de las mujeres en la política colombiana. Nosotros nos toca abrirnos un espacio y también les toca hacer el ejercicio a los hombres de cuál es esa voz distinta de las mujeres. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Yo me puse a escuchar, senador, una entrevista de la senadora Cabal. A mí me gusta escucharla. Me gusta de su bancada, me gusta escuchar a la senadora Cabal, me gusta escuchar a la senadora Paloma, sobre todo porque a mí me gusta escuchar al diferente. Yo creo que es en la diferencia que uno construye. Y pensaba cómo se abrieron ellas camino. Sobre todo porque nosotros desde la izquierda sí hemos planteado, no puede haber izquierda sin mujeres. Y por supuesto que hay machismo en la izquierda. Usted lo puede evidenciar también en el Congreso, en todos los partidos. Pero claro, ideológicamente sí hay una carga mayor sobre el nuestro. Y yo lo he dicho, no es lo mismo. Nosotros sí tenemos una obligación porque nosotros luchamos por la equidad y lo hemos planteado como un eje fundacional de un proyecto político. Así que no nos pueden decir que la izquierda tiene permiso para comportarse igual que la derecha. No, no lo tiene. No lo tiene, y yo lo he dicho con claridad. Si se es de izquierda, tiene que aceptar en igualdad de condiciones la voz de la mujer líder. Ah, no, es que ella está es para quedarse en la casa, también los escucha uno. Entonces uno dice, nos abrimos basados en la coherencia, por lo menos ideológicamente. Por eso me parecía tan llamativo cómo hace la derecha para abrirse ese camino, esas mujeres tan importantes de la derecha. Has hablado primero del tema del machismo primordial. Y lo segundo, en lo que va de esta corta entrevista, hablas reiteradamente de izquierda y derecha. ¿Cree usted que el país ya no camina sobre el rojo y el azul o los colores y va hacia el escenario de la izquierda y la derecha como está pasando en muchas partes del mundo? Sí, definitivamente, senador. Yo creo que, bueno, digamos en la historia, en la tradición que tiene nuestro país, evidentemente el Partido Conservador ha representado unos ideales más de derecha. Y el Partido Liberal, unos ideales, pudiésemos decir, de algunos matices de izquierda. Entonces nosotros recogemos de allí. A mí me parecía muy llamativo, y es que en el proyecto progresista, nosotros los ambientalistas dentro del proyecto progresista somos conservadores. Ideológicamente nosotros lo que buscamos es conservar la naturaleza, es decir, no la destruya, y eso representa más una idea conservadora que liberal, en estricto sentido. Cuando nosotros estamos girando, cuando el país está diciendo, bueno, ya no es lo que venía del Partido Liberal y el Partido Conservador, yo me preguntaba, ¿quién conformó el Partido Centro Democrático?
más el Partido Conservador Totalmente. que el Partido Liberal. Así es. Por lo menos en lo que vivimos en Antioquia no podría hacer la caracterización nacional, pero evidentemente en Antioquia uno puede decir que las bases del Partido Centro Democrático son conservadoras y algunos conservadores no cabrían en el liberalismo, pero sí caben en el progresismo. Y a mí eso me parece maravilloso y súper interesante. ¿Cómo hacemos nosotros para integrar esas ideas liberales y conservadoras? Eso habla de una transformación política del país sumamente interesante. Ahora, en lo que sí no creo yo es en el centro. Yo no creo que el centro exista. Yo creo que es un montón de tibios que no saben en dónde ubicarse. Pero yo no creo que el centro exista, así como creo que no existe la neutralidad. Por eso sí pienso que el país está girando y qué bueno tener esa derecha ideológica clara. Yo siento mucho, Andrés, en nuestro departamento que se haya perdido el diario El Mundo. Yo lo leía con juicio, El Mundo, que era un periódico liberal. Que era un periódico del Partido Liberal, y todos sabíamos que el periódico del Partido Conservador era El Colombiano. Sí, señora. Entonces, si uno leía los dos diarios, tenía claridad ideológica de la comunicación. Hoy no hay claridad ideológica de la comunicación. Uno no sabe el medio de comunicación a qué ideología pertenece y nos pretenden confundir diciéndonos que no pertenecen a ninguna ideología. No, yo creo que eso es mentira. Pero oiga que este tema está muy interesante. Cuando usted a las 8:30 de la noche del próximo domingo esté viendo esta entrevista y la gente observe a Isabel Cristina Zuleta López y a Andrés Guerra Hoyos hablando y de pronto ese televisor no tenga sonido, ¿qué podrán pensar? ¿Están enfrentados o esta sociedad tendrá algún día que entender que tendremos que hablar de buena manera para llegar a acuerdos? Definitivamente. Nosotros somos capaces, en medio de la diferencia, de conversar y de llegar a acuerdos. Aquí, con el senador, y yo quiero decirle a todos los que nos escuchen, hicimos un proyecto de ley juntos. Yo soy coautora de un proyecto y varios debates de control político. Entre ellos Hidroituango. Además, Bajo Cauca, el de catastro multipropósito, acabamos de hacer el de la unidad de gestión de riesgo. Pero eso no le gusta a mucha gente en este país y lo marcan a uno en el camino de ser tibio. Y qué diferencia cuando uno tiene el criterio y el carácter de hablarle a Isabel Zuleta con toda la tranquilidad. ¿Por qué más bien no pensamos que hay madurez en el concepto de lo que vivimos y aceptamos y entendemos? Y yo diría, pues, ¿y yo por qué voy a maltratar a Isabel Zuleta si hacemos parte de la misma comisión y podemos hablar y presentar proyectos, hacer debates de manera conjunta entre el Pacto Histórico Centro Democrático? Eso antes marca una diferencia que es necesaria en el país. ¿No te parece? Definitivamente, senador. Nosotros no solo somos capaces de ponernos de acuerdo, y eso es posible solo porque tenemos claro lo que somos, no tenemos miedo de perdernos. Yo lo que creo es que la tibieza, ¿en qué consiste? La tibieza consiste en aquel que no tiene firmeza en sus ideales y cree que uniéndose con el otro se va a perder en el otro. Ni usted ni yo creemos que el uno va a hacer cambiar la ideología del otro, pero que nos podemos juntar en lo concreto. Completamente. Entonces el tibio no es el que se junta con el otro, sino el que le tiene miedo al otro. El síntoma mayor de la tibieza para mí es el miedo. Por eso es que no me gustan los tibios. Y además hay algo más redundante en el escenario actual político, y es que la polarización para muchos es muy ganadora. Entonces hay que estar confrontando, y me pasó una anécdota para esta entrevista. Le pregunté a 2 o 3 personas, voy a entrevistar a Isabel Zuleta. Dios mío, ¿y usted va a dar esa posibilidad en el Centro Democrático para que lo critiquen? Y yo digo, ¿y por qué? Si es un escenario democrático, tranquilo, comunicacional, para hablar 2 personas totalmente tranquilas en el Congreso de la República, a pesar de que tenemos 2 caminos diferentes desde lo ideológico. Pero ¿y por qué ¿A usted se lo piensan criticarían? eso? Seguramente. ¿Ah? Pero difícil que me lo digan. Pero el domingo en la noche alguien te llamará al teléfono, al celular, al mensaje, a donde se comuniquen con uno y le dicen, ¿y usted por qué salió con Andrés Guerra en esa entrevista?
No falta el que lo haga. Bueno, no falta, Ah, es verdad, cierto pero que sí. también hay que decirles a ellos no hay que tener ningún temor a estar con el contradictorio ideológico. La polarización no es esto que ven, no son dos personas hablando de manera tranquila desde dos posturas distintas. Eso no es la polarización. La polarización es la negación a que nos sentemos a conversar. Totalmente. De que no podamos entonces definitivamente ni tomarnos un café. Yo estoy segura, No lo hemos senador, tomado. que somos los dos fascinados no solo por el café, por la yuca, por los frijoles, por el plátano, por las cosas que nos unen culturalmente. Así es. Y eso no tiene por qué distanciarnos. Absolutamente. A mí me han dicho entonces que yo deje de ser paisa porque soy petrista. Y a mí eso me ha dolido, yo tengo que decirle. Yo no tengo ese concepto. Y me lo han dicho, es decir, yo voy a desconocer mi tierra, como soy de enamorada de mi tierra, del cañón, de las montañas. Yo no me veo en el Valle del Cauca a pesar de haber vivido allá, porque esos son tierras muy planas. Pero cuénteme, entonces usted nació en Ituango, en una vereda que es límite hoy con el municipio de Peque, donde nació mi padre, y luego pasó de Ituango al Valle del Cauca. Así es. ¿Y en qué año volvió a Antioquia? Bueno, yo realmente nunca me fui, porque así uno se vaya por el mundo, uno tiene un lugar en el corazón. Claro. Entonces, para una niña de 14 años era muy difícil irse, porque uno tiene todo su mundo en un pequeño pueblo, y más el mío, que ni siquiera era todo el pueblo, sino el barrio El Carmelo y la partida de Peque, que son los barrios periféricos del municipio. Ahí cerca queda la sequía. Sí, ahí cerca queda la sequía. Entonces yo me hice ese camino, senador, lo caminé porque me gusta. Te regalo el senador Andrés. Ah, bueno, desde Ituango hasta Peque. ¿Cuánto tiempo era? Yo me gasté 9 horas. ¿9 horas caminando? Sí, caminando. ¿O a lomo de mula? No, la mula me cargaba las cosas, pero Las me cosas. gustaba caminar. Caminar, 9 horas. 9 horas. Y yo lo que creo es que conocer Quebrado esas como un mon- acordeón. Así es, maravillosamente quebrado. Lo único plano que hay en Ituango y en Peque Es la cancha. es la cancha de fútbol, y eso que tiene sus variantes en Y las ahí, 18. y ahí aprendemos a montar en bicicleta porque no Así tenemos es, más. así es. Entonces a mí me dolió mucho irme del territorio, de mi territorio, por eso yo digo, yo nunca me fui, porque las raíces estaban ahí. Entonces yo me escapaba de Tuluá y me iba cada rato para Ituango. ¿Por qué? Porque le frustraron a una niña de 14 años su crecimiento, lo que soñaba. Yo soñaba con tener un esposo que tuviera muchas tierras, muchas vacas, mucho ganado, lo que toda niña de campo sueña. Y esos sueños se esfuman con el desplazamiento, eso es lo que le corta a uno el ¿En qué desplazamiento. año las desplazan? No sé, yo tenía 14 años, hoy tengo 42. Eran 4 mujeres, la mamá. No había nacido la menor. No había Mi nacido la hermana menor nace en Tuluá, es la única bayuna. Ah, ella es bayuna. Ella tiene todo ese conflicto de nació allá, pero nosotras todas Pero somos tiene muy acento paisas. paisa. Pero lo que pasa es que el resto de la familia es paisa, entonces ella le queda muy, muy difícil no serlo, aunque nació en el Valle del Cauca. Entonces nosotros nos fuimos con el perro, con el gato, con mi abuela, con mis primos, con todo, porque Nada la fácil, familia es nada extensa. Digamos, nuestras familias antioqueñas son grandes y nosotras somos con las tías, con las primas, o sea, nosotras hemos sido una familia matrilineal, es decir, somos puras mujeres, siempre está la abuela, siempre están las tías y todas nos fuimos. Nos sacan a una, nos sacan a todas, pero todas nos fuimos devolviendo. ¿Por qué se da esa decisión violenta en Ituango? Estaban llegando los paramilitares, Andrés. Fue una época muy dura para el municipio. Recuérdese que Ituango es uno de los municipios catalogado completamente, todo el municipio víctima del conflicto armado. En ese momento estaba penetrando el paramilitarismo y habían unos señores paramilitares especialmente dedicados a que las niñas lindas tenían que ser de su propiedad. Y por eso nos tenemos que ir. ¿Te tocó una presión de esas? Sí. Mi mamá recibe una foto mía de parte de un paramilitar, se llena de miedo como cualquier mamá. Y mi abuela le dice, se tiene que ir de aquí, me saca la niña de aquí ya. Y nos fuimos. Bien complicado. Después de ese proceso, llegan al Valle del Cauca, regresan a Antioquia y Isabel Zuleta empieza
a aparecer en un escenario de ríos vivos, tema Hidroituango, tema Río Cauca, ¿ahí cómo logras posicionarte? Bueno, mi mamá pide que la regresen a Antioquia y la trasladan para Támesis, porque ya no había suroeste antioqueño. Entonces nos vamos para Támesis. Yo empiezo a estudiar en la Universidad de Antioquia, yo me presento a varias universidades del país, pero si pasaba la Antioquia, pues yo me quedaba en Medellín de todas maneras. Gran logro. Sí. Y me presenté a 2 carreras. A Contaduría Pública, que inicié estudiando Contaduría Pública en el Valle. Me iba muy bien, me gané una beca, pero pues yo no he sido muy buena para la plata. No he sido, para los números más bien. No, me iba súper bien, Andrés, de verdad. Lo que digo es que me parece demasiado básico. La administración. No le siento gusto, no me anima. Y uno hace lo que le gusta en la vida. Muy simple. Muy bien. Y entonces contar plata y más ajena, pues como que me aburrí. Entonces yo me salgo como al tercer, cuarto semestre y empiezo a estudiar sociología en la Universidad de Antioquia y a trabajar. Estudiando sociología yo me concentro, Andrés, en estudiar la violencia en el norte del departamento. Estudiando las masacres, yo documento todas las masacres de mi municipio y a propósito el día de ayer conmemoramos más bien la masacre de La Granja. Eso es muy doloroso, a mí me duele que la gente no lo recuerde y yo hice parte de mi ejercicio académico y le decía a mi mamá, yo sé que quizás con esta carrera no voy a conseguir plata, como con la de contaduría, pero me voy a sentir bien porque yo necesito entender qué pasó en Ituango, por qué pasó. ¿Por qué nos hacen esto cada ciclo? Primero la guerrilla, después los paramilitares, ahora están en una confrontación varios grupos. ¿Por qué tanta violencia en un municipio tan bello, tan maravilloso, con el río Cauca, con el Parque Nacional Nudo de Paramillo? Nosotros tenemos unas lagunas preciosas, tenemos unos caminos maravillosos. Impresionante. ¿Por qué tanta belleza y tanta violencia? ¿Por qué tanto dolor? Y es ahí cuando una de las razones que encuentro para esas masacres es el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Y encuentro testimonios de gente cuando empezó a narrar la entrada del paramilitarismo, diciendo entonces que esto era parte de ese proyecto político paramilitar. Y empiezo a hacer mi tesis en el pregrado, varios estudios de investigación, y es así como llego a conformar el movimiento Ríos Vivos. Lo primero que hice fue convocar comunidades, tomar tinto, tomar aguardiente en el parque de cada uno de los pueblos, hablar de Hidroituango, y ahí surge el movimiento. ¿Te lo permitieron? ¿Quiénes? Pues el entorno nada fácil de los municipios y de las regiones. Yo trabajaba en Medellín, en las bibliotecas. Yo hice parte del sistema de bibliotecas de Medellín, trabajé en varias de las bibliotecas de Medellín, y parte del tiempo entonces me volaba para los municipios del norte a empezar a conversar, a jugar billar, a jugar cartas y a conversar de lo que estaba estudiando de Hidroituango. Entonces no es que no me lo permitieran, sino que yo no había hecho ningún acto público, ni un gran evento. Lo hice la primera vez. Pero el orden público te lo permitía, es lo que te quería decir. Conversar en las cantinas, sí, digamos que lo ven como que las mujeres no nos metemos ahí, pero a mí sí me encanta jugar billar, jugar remis, y eso es muy de pueblo. ¿Qué juegan los remis? ¿Apuntado? Sí, yo juego apuntado, pero también bajada. Sí, muy bueno. Muy bueno. ¿Y viuda? Y también juego viuda. Y entonces eso es muy de pueblo, a nosotros nos gusta mucho, y es alrededor de esos juegos que uno conversa, claro, que uno manifiesta las ideas, diálogo. Y ahí viene ese diálogo. Por eso yo siempre digo, con una medida de aguardiente entre pecho y espalda. Así es también, así hay que decirlo. Entonces no es lo mismo usted hacer un evento, los debates de acá, que ir conversando. Nosotros no somos muy bailadores en Ituango. Yo aprendí a bailar en el Valle del Cauca. Allá sí son fuertes. Pero nosotros lo que sí somos es tremendamente conservadores. O sea, mi papá se sentaba con una botella de aguardiente y bebía 8 días seguidos, y eso todos sabíamos que era así, y arrancaba la conversa. Entonces nosotros crecimos en un ambiente de conversación, de diálogo, y digamos que alrededor del diálogo es que surge el compartir, no al revés, como en otros casos. Pero nosotros sí crecimos alrededor del diálogo. Para mí es muy fácil llegar a cualquier pueblo. Yo hice campaña, Andrés, conversando.
haciendo apuestas, nadie me cree. Porque ¿El nosotros Zuleta somos de dónde? tremendamente apostadores, además, nos gusta apostar. La gente en Ituango es apostadora. Sí, les gustan las La apuestas. gente, ¿el Zuleta de dónde? El Zuleta es una migración, Andrés, que viene de Córdoba, realmente, que cruza Del el Caribe. nudo del Paramillo, es un Zuleta del Caribe, y se queda en una vereda de Ituango O sea, que que se usted llama la tiene- vereda del Cedral. Usted tiene de Córdoba, tiene de Antioquia y tiene del Valle del Cauca, hágame el favor. Tengo una ¿Y el mezcla. López de dónde? El López, esa es una historia bien, bien bonita. El López, mi abuelo Mario López, es de Peque. ¿Ah, Él sí? nació en Peque. O sea que vos en y yo podemos Barbacoas, terminar siendo Peque. familiares. Así es, en Barbacoas Peque. Mario nació, el abuelo Mario, él es del Cañón del Cauca, de los Notables. Muy bien. ¿Me permite hablar de política? Claro, por supuesto. Usted en estos días, pero antes de esa pregunta, ahorita hablabas que los ciclos se cumplían, primero la guerrilla, después los paramilitares, y yo tengo una teoría muy sencilla actualmente, y es que creo que la ilegalidad en este país ha llevado a una mutación que vamos a terminar que ni de ideología de izquierda, ni de derecha, ni paras, ni guerrilla, sino que es la conveniencia de una economía ilegal que viene creciendo de manera absoluta. ¿Usted lo ve así? Yo creo, Andrés, que lo que ha venido sucediendo, los ciclos de violencia que ha tenido el país, son ciclos de exclusión, son ciclos de discriminación de una voz que existe y que no le han permitido ser. Eso es lo que yo creo. Cada ciclo de violencia, recuérdese el Quintín Lame. El Quintín Lame fue una guerrilla que surge desde los indígenas, porque la voz indígena no había sido reconocida en este país. Solo se le vino a reconocer derechos en la Constitución del 91, de las pocas cosas que me gustan de la Constitución del 91, porque me han criticado mucho porque digo que no me gusta mucho la Se nos va a Constitución. acabar el tiempo. Entonces, yo lo que creo es que la violencia, la raíz de la violencia, la de aquí, es la exclusión y la discriminación de una voz distinta. Por eso es tan importante y por eso te acepto este diálogo. Y siempre lo voy a aceptar. Por eso acepté el diálogo con las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto en Medellín. ¿Por qué? Porque es el diferente. Yo quiero entender al diferente porque siento que la raíz de la violencia es el haber excluido esas voces distintas. Isabel, dos preguntas en 1 minuto y medio. Primero, hace poco dijiste la reelección de Gustavo Petro, que no te metieran en el tema del pacto ni del presidente, pero que Isabel Zuleta quería que Gustavo Petro se reeligiera. Así es. Pues, así es, Andrés. Yo lo que creo es que este país, ninguna propuesta, ninguna, ni la de Gustavo Petro ni otra, se puede consolidar en 4 años. Eso no es cierto, eso es una mentira. Países como México tienen periodos de 6 años, otros tienen la posibilidad de reelección. Me han criticado mucho que porque el que se reeligió fue Uribe. Y yo he dicho, y Santos, y es que nosotros nos tenemos que parecer solo por usar el mismo mecanismo. Es la misma idea que te decía ahorita. Si yo me junto, entonces me parezco, ¿no? Si nos queremos reelegir es para este proyecto político y no el de Santos y no el de Uribe. Así que Isabel Zuleta va a seguir con esa propuesta, la va a radicar en el Congreso, así unos no estén de acuerdo, pero solo pedirles que también me respeten mi opinión. Asamblea Nacional Constituyente. Es otra cosa. Es ¿Por otra qué? cosa. Porque la Asamblea Nacional Constituyente requiere un constituyente activo, requiere un constituyente movilizado. ¿Qué me da susto a mí de la Asamblea Nacional Constituyente? La poca capacidad que tienen nuestras bases de identificar su ideología. Es que el trabajo ideológico, Andrés, el tuyo, el mío, es muy importante. Yo no sé por qué se ha desdeñado. Ese trabajo hay que hacerlo. La discusión de la Asamblea Nacional Constituyente lo propicia. Ahora, ¿estamos en el momento de que esas bases tengan claridad de cuál es su posición ideológica y respeten la del otro? Esa sería mi pregunta. Isabel Zuleta, petrista, Sí, petrista. 100%. No, 100%, completamente, sí. Así es. Y termino con Petrista esto. y antioqueña. Y antioqueña, y termino con eso. Petrista y antioqueño, uribista y antioqueño.
y tuvimos la capacidad, la bondad, la condición durante casi 30 minutos de hablar de todo un poco. Nos quedó faltando tiempo, Isabel. Así es. Una buena senadora, opositora en mi caso, pero creo que cuando uno tiene muy claro el sentido de lo femenino, respeta a la mujer, líder y política. Gracias, Isabel. No, a usted, Andrés, muchas gracias. Y así terminamos este tercer programa. Nos volveremos a reencontrar. Un abrazo grande. Chao. Un saludo muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Hablemos de la actualidad del país,